Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos cubriendo el tratado Tamid de la Mishnah que habla sobre lo que es la ofrenda continua en el templo. Ya hemos cubierto el total del tratado. Hoy nos corresponde cubrir el séptimo capítulo, que es bastante interesante, y este capítulo nos va a enseñar algunos puntos que vamos a poder aprender a la hora de dirigirnos al Eterno. Con respecto a nuestra reverencia, a como se conoce en el hebreo con la Kavaná. Porque justamente este capítulo número 7 del Tratado Tamid va a hablar sobre esto. Nos va a dar algunas indicaciones o nos va a permitir tener una dimensión de lo que era la liturgia dentro del templo y cómo se hacía, ¿bien? Entonces vamos a comenzar, familias. Recuerden que en el último estudio que hicimos de la ofrenda Tamid cubrimos el cómo se presentaba el incienso, y hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el sumo sacerdote cuando quiere hacer la ofrenda Tamid y el canto de los levitas. Que todo esto tiene que ver con lo que es la liturgia, podríamos decir, del templo, de las oraciones que se hacían también. Recuerden que tenemos evidencia bíblica que habla que, por ejemplo, Pedro y Juan subían a la hora de la oración en el templo. También vemos que Yeshua iba al templo y era también en la hora de la oración, y Jesús estaba en el templo también. Entonces ahora vamos a aprender un poquito de lo que se hacía dentro de este tiempo de oración. Algo hemos podido ver principalmente en el capítulo anterior, que vimos cuando se hacían las oraciones de estar en pie, las oraciones de la amidad. También veíamos en los capítulos anteriores cómo los sacerdotes oraban para que el Eterno recibiera la ofrenda también con gozo, que la recibiera como una ofrenda de olor grato, que sea aceptada delante del Eterno. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 7, vamos a comenzar con el sumo sacerdote y vamos a ir a la app del templo. Y recuerden, nos habíamos quedado aquí, cuando el sacerdote que había sido seleccionado para presentar el incienso, lo presentaba, venía y se acercaba hasta el incensario de oro, ¿bien? Y había todo un procedimiento. Recuerden que lo habíamos analizado junto con el libro de Lucas capítulo 1 y habíamos puesto el nombre de este sacerdote Zacarías. Y habíamos descubierto qué es lo que sucedió con Zacarías cuando él presentó el incienso en este lugar y se le aparece el ángel. Bien, entonces vamos a continuar con el capítulo 7. Y el capítulo 7 comienza justamente en este lugar, en el lugar santo, en donde tenemos el altar del incienso, tenemos la menorá y la mesa de los panes de la presencia. Bien, vamos a leer lo que dice el capítulo 7, párrafo 1 del Tratado Tamid. Dice lo siguiente, y recuerden, esto es sobre la ofrenda Tamid. No tiene nada, o sea, podemos decir que no está hablando del día de Yom Kippur. Recuerden que el día de Yom Kippur el sumo sacerdote hace todo el servicio él solo, desde la ofrenda Tamid de la mañana, todo lo que tiene que ver con el Musaf de Yom Kippur, y termina con la ofrenda de la tarde, ¿bien? Pero esto nos va a dar una idea de lo que hacía el sumo sacerdote también cuando presentaba la ofrenda Tamid en el día de Yom Kippur, ¿bien? Entonces, vamos a leer esto porque es bien interesante, porque el sumo sacerdote, hay algo que quiero aclarar. El sumo sacerdote, por lo que podemos analizar a través del tratado Tamid, el sumo sacerdote tenía que presentarse todos los días al templo. Recuerden que había una ofrenda que él presentaba en nombre de él y de toda su familia, que eran los panes del sumo sacerdote. Estos panes eran presentados todos los días, bien, eran todos los días presentados por el sumo sacerdote. Entonces él tenía que estar. Además, recuerden, el sumo sacerdote era parte del Sanedrín, de la Corte Suprema de Israel, y él tenía que estar presente. Hasta la época en que el sumo sacerdote fue Ananías, hasta Ananías, el sumo sacerdote era el presidente de la Corte Suprema. Pero desde Ananías, en el primer siglo en adelante, hasta la destrucción del templo, hubo un justo del pueblo sentado como presidente de la corte, que era Gamaliel. Entonces, esto nos da un poquito también, un poco de contexto de lo que se vivía en el primer siglo, ¿bien? Pero vemos que el sumo sacerdote tenía que estar en el templo
todos los días. No es que iba cuando él quería, no. Él iba todos los días, pero tenía la opción de escoger en algún momento ser parte del servicio de la ofrenda Tamid o de las ofrendas Musaf. Entonces el capítulo 7 está relacionado con esto, ¿bien? Entonces vamos a ir al lugar santo y vamos a comenzar con el capítulo 7, párrafo 1. Entonces ya teniendo en mente que esto está hablando de cuando el sumo sacerdote quiere hacer algo del servicio o él escoge hacer algo del servicio, va a seguir el siguiente protocolo. Dice, capítulo 7, párrafo 1. Cuando el sumo sacerdote entraba para postrarse, dice el tratado Tamid, o sea, recordemos que cuando los sacerdotes hacían su oficio dentro del lugar santo, los sacerdotes al terminar se postraban, o sea, se postraban y se retiraban. Bien, entonces, eso ahora que conocemos el vocabulario, nos está hablando el párrafo 1 del capítulo 7, cuando el sumo sacerdote decide hacer alguna de estas partes del servicio que están dentro del lugar santo, él entraba, se postraba, hacía lo que tenía que hacer, se postraba, pero era acompañado, dice, por 3 sacerdotes. Uno por el lado derecho, que lo acompañaba, otro por el lado izquierdo y otro que venía por detrás, que servía como ayuda para sostener las piedras preciosas del pectoral, del efod. Recuerden que eso era algo que el sumo sacerdote llevaba siempre con sus vestiduras de gloria. Y es interesante que él entraba acompañado porque recuerden que el sumo sacerdote, por lo general, llegaba a una longevidad muy grande, o sea, sobrepasaba muchas veces los 50 años. El sumo sacerdote era sumo sacerdote hasta que moría. No es como un sacerdote regular, como habíamos visto en el capítulo anterior, que el sacerdote regular era desde los 30 años hasta los 50 años. Pero el sumo sacerdote podía ser oficiado a los 30 años, pero se extendía su periodo de trabajo hasta su fallecimiento. O sea que por eso ahora entendemos que lo acompañaban 3 sacerdotes. En este caso que nos cuenta la Mishnah, nos está poniendo en contexto de que era una persona ya superando los 50 años que necesitaba ayuda. Entonces iba un sacerdote a la derecha, otro a la izquierda y otro que le permitía sostener cuando se postraba, y la postración es el pecho al piso, para que le sostuviera o le ayudara a sostener lo que era el efod del pectoral. Recuerde que llevaba el sumo sacerdote con las 12 piedras preciosas. Tan pronto como el encargado oía el rumor de los pasos del sumo sacerdote que salía, y hay una cámara, hay un lugar, hay una oficina en donde el sumo sacerdote se encontraba, entonces cuando él salía, se sentían sus pasos. ¿Por qué? Recuerden que en las vestimentas del sumo sacerdote se encontraban pequeñas, podemos decir, pequeños campanillas con forma de granadas también, que sonaban al caminar. Y esto era lo que le permitía saber a los sacerdotes que el sumo sacerdote había salido de su oficina y se preparaba para hacer alguna de las partes del servicio de la ofrenda Tamid. Que cuando escuchaban el sonido de los pasos del sumo sacerdote caminar, aproximándose al lugar santísimo, al lugar santo, perdón, alzaban la cortina. Recuerden que había una cortina, hacía un velo enfrente del lugar santo. Vamos a salir por esta puerta. Entonces, cuando el sumo sacerdote, perdón, venía desde el edificio que vemos en la esquina sureste, o sea, la puerta grande que vemos ahí al fondo, que es la del Lizkaj Hagasit, de la cámara de la piedra labrada, cuando el sumo sacerdote salía por ese lugar, se sentían sus pasos. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno de los sacerdotes? Movía el velo para permitirle el paso al sumo sacerdote junto a los 3 ayudantes que él tenía para que pudiera hacer el servicio dentro del lugar santo. Entonces dice que entraba, se postraba, hacía lo que tenía que hacer, hacía el servicio, ya sea que limpiaba la menorá o presentaba el incienso, se postraba y salía. Y entraban luego sus hermanos, los sacerdotes, se postraban y salían. ¿Por qué? Porque recuerden qué parte del servicio era, por ejemplo, venir, limpiar la
menorá, dejar los utensilios, postrarse y retirarse. Entonces, después de que hacía eso el sumo sacerdote, sus hermanos, los sacerdotes que estaban encargados de retirar esos objetos, venían, retiraban estos objetos, se postraban y salían. Miren la reverencia que le tenían al lugar. ¿Por qué? Porque recuerden que nos encontramos en el lugar santo y en el sector justamente enfrente de lo que es el ingreso al lugar santísimo, en donde se encuentra la presencia del Eterno. ¿Bien? Y esto es lo que hacía el sumo sacerdote. Esto nos está dando una idea de lo que también hacía en el día de Yom Kippur. Párrafo 2 dice, luego venía y se ponía de pie sobre las gradas del pórtico. El sumo sacerdote venía, hacía su oficio, vamos a hacer el ejemplo que limpiaba la menorá, limpiaba las primeras 5 lámparas durante la mañana, las limpiaba, dejaba los utensilios, se postraba y se retiraba junto con sus 3 ayudantes. Recuerden que en este lugar no se le da la espalda al lugar santísimo, al velo del lugar santísimo. Entonces sale de este lugar y ahora dice que se para aquí, en este sector. Vemos que aquí hay unas escaleras que son las gradas que menciona el tratado Tamid. Dice que él se va a parar en este lugar. Dice, los primeros que venían se colocaban a la parte meridional respecto a sus hermanos, los sacerdotes, llevando en sus manos 5 utensilios. Uno el cubo, otro el jarro, otro el brasero, otro la bandeja y otro la cuchara con sus cubiertos. O sea que no solo se paraba en este sector el sumo sacerdote, sino que también todos sus hermanos, los sacerdotes que son, podríamos decir, los sacerdotes regulares. Y dice que el sumo sacerdote se paraba en este sector más meridional de la plataforma, podríamos decir, aquí hacia el sur, y a su izquierda, o sea, hacia este lado, se paraban todos sus hermanos. Y vamos a ver por qué. Dice que se paraban todos los que traían los utensilios, también se acomodaban siempre a la izquierda del sumo sacerdote, dejaban sus utensilios en el piso y dice que pronunciaban la bendición. ¿Qué bendición? Es la bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6. Sobre el pueblo, en una sola bendición. En las provincias, miren, acá hay algunas cositas que vamos a aprender sobre la bendición sacerdotal. Vemos que en el templo, el sumo sacerdote, cuando participaba del servicio, él hacía la bendición sacerdotal, junto con sus hermanos. Pero también menciona, nos va a enseñar algo bien interesante, que tiene que ver con el uso del nombre del Eterno y principalmente con la reverencia a la hora de escuchar esta bendición que es muy importante para nosotros, para el pueblo de Israel. Bien, dice que fuera, en la provincia, se decía como en 3 bendiciones, o sea que la bendición sacerdotal se dividía en 3 partes, mientras que en el templo se pronunciaba en una sola parte. En el templo se pronunciaba el nombre de Dios según su tenor literal, o sea, cada vez que que el sumo sacerdote debía pronunciar el nombre, lo pronunciaba él, nada más que él y los sacerdotes pronunciaban el nombre del Eterno. Mientras que en la provincia se usaba un sinónimo o un sustantivo que representa el nombre del Eterno. En las provincias los sacerdotes alzaban, dice, sus manos hasta la altura de los hombros, mientras que en el templo lo hacían por encima de la cabeza. O sea, el sumo sacerdote y los sacerdotes, principalmente los sacerdotes regulares, en este lugar, vamos a pararnos un poquito más acá, porque todo, o sea, estaba aquí parado, vamos a poner aquí en el sector más al sur, aquí se paraba el sumo sacerdote. Hacia su izquierda todos los sacerdotes. Los sacerdotes regulares en el templo, nos menciona la Mishnah, que levantaban sus manos, y sabemos por los sabios de Israel que cuando ellos levantaban sus manos hacían este señal. Es una representación de la letra Shin en el hebreo, que representa el Shaddai. Entonces, los sacerdotes regulares levantaban sus manos por encima de la cabeza, mientras que el sumo sacerdote no lo hacía.
Porque recuerden que el sumo sacerdote tenía una diadema en su frente con el nombre del Eterno escrito. Entonces dice que alzaban sus manos por encima de la cabeza de los sacerdotes regulares, excepto el sumo sacerdote que no la alzaba por encima de su frente. ¿Bien? Y aquí yo quiero detenerme un poquito, familia, y que hablemos sobre lo que es la bendición sacerdotal, todo este protocolo, todo este procedimiento, y también entender qué es lo que hacía las personas que estaban viendo el servicio, que estaban siendo testigos de la presentación de la ofrenda tamid, que escuchaban esta bendición, cuál era el protocolo, cuál era el proceso o cómo era la reverencia principalmente de las personas que escuchaban la bendición sacerdotal. Por eso quiero compartirles esta información que se encuentra, que es podemos decir, un resumen de varios recursos que ha preparado nuestro hermano Edgar Ramos junto con Joseph Good en el recurso que se llama Mishmarot y Ma'amadot. Mishmarot significa que son los órdenes sacerdotales y los Ma'amadot, lo vimos, recuerden, la clase pasada, el estudio pasado, los hombres de pie, los hombres que estaban orando en el atrio de Israel, que eran una figura de los intercesores. ¿Bien? Y miren lo interesante que encontré aquí, que nos va a enseñar también a nosotros cómo a la hora de escuchar la bendición sacerdotal, de tener algunos cuidados en cuanto a la reverencia, en cuanto a quién la pronuncia y quién no la pronuncia. El Números capítulo 6 nos dice que es un mandamiento para los hijos de Aarón, para Aarón y sus hijos. O sea, ellos tienen este privilegio de hacer esta bendición para el pueblo, el nombre del Eterno. Y por eso que el sumo sacerdote era el que pronunciaba el nombre del Eterno, mientras que fuera del templo los sacerdotes podían hacerla, pero sin nombrar el nombre del Eterno. Y miren lo que encontré y quiero compartírselos. Los que habían servido dentro del santuario se paraban con sus vasijas de servicio en los escalones del salón, un poco lo que estábamos viendo recién. Mientras que el resto de los sacerdotes al salir del santuario se paraban a su izquierda y bendijeron a la gente con la bendición sacerdotal de Números capítulo 6 del versículo 23 al versículo 25, con las manos extendidas. Pronunciaban entonces la bendición sacerdotal sobre el pueblo como una sola bendición, enunciando el inefable nombre de Dios, o sea, pronunciando el nombre correctamente, pero miren cuándo se usaba el nombre, familia. Algo que tenemos que aprender, que el nombre del Eterno no lo podemos tomar a la ligera. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos a la ligera y lo usamos fuera del tiempo que hay que usarlo, usurpando la autoridad del que tiene la posibilidad de hacerlo, familia, estamos cayendo en lo que se llama en el Hilul Hashem, en la blasfemia. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado, familia, a la hora de usar el nombre. No volverlo común porque estaríamos rompiendo un mandamiento. Entonces miren quién lo hacía. El sumo sacerdote y los sacerdotes dentro del templo usaban el nombre inefable de Dios. Todos excepto el sumo sacerdote levantaban sus manos sobre su cabeza durante la bendición. El sumo sacerdote no lo levantaba, las manos por encima del plato. Recuerden, es más que nada la diadema que tenía en su frente, ya que el nombre de Dios estaba escrito en él. En épocas anteriores, el Cohen Gadol mismo, el sumo sacerdote mismo, solía bendecir a la gente, pero al final del periodo del segundo templo, incluso cuando el Cohen Gadol estaba presente, la bendición era pronunciada por todos los Kohanim, o sea, por Aarón y todos sus hijos. Cuando se pronunciaba el nombre inefable, miren lo que sucedía cuando las personas escuchaban el nombre del Eterno, la gente caía sobre sus rostros. Miren la reverencia, familia, a la hora de escuchar el nombre del Eterno. Caían sobre sus rostros. Escuchaban al sumo sacerdote pronunciar el nombre y miren esa reverencia, que se postraban hasta el suelo. Algo que hoy no lo vemos, familia. Y era parte del protocolo, es parte de la reverencia, de reconocer la autoridad y la soberanía del Eterno. La bendición, y este es un extracto de un tratado también, del tratado Tamid, pero de otra Mishnah un poquito más claro el vocabulario y un poquito más de detalle nos da
esta traducción de lo que es el capítulo 7 y nos dice lo siguiente: la bendición de los Kohanim también se recitaba fuera del templo, pero en el templo se recitaba de manera diferente, ya que en el resto de del país los Kohanim la recitaban como 3 bendiciones, o sea, la bendición la dividían en 3. Y los oyentes respondían amén después de cada bendición, pero en el templo la recitaban como una sola bendición. Y los oyentes no respondían a cada bendición, más bien al final de todas las bendiciones, de toda la bendición de los Kohanim, respondían: bendito eres tú, Señor, Dios de Israel, de la eternidad a la eternidad. Y eso es lo que se pronuncia cuando vemos en los Salmos la frase o la palabra Selah, que es una pausa. Y eso se hacía posternándose, o sea, nos postramos. Vamos a ver que en el templo, cuando se hacía una pausa, por ejemplo, en la lectura de los salmos, en el canto de los salmos, eso significaba que las personas debían postrarse al piso y pronunciar esta bendición: bendito eres tú, Señor, Dios de Israel, de la eternidad a la eternidad. En el templo los Kohanim recitaban el nombre de Dios tal como está escrito con las letras Yod, Hei, Vav, Hei. Mientras que en el resto del país los Kohanim recitaban el nombre de Dios por sus apelativos: Aleph, Dalet, Nun y Yod. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Miren cómo nos registra la Mishnah que para no profanar el nombre del Eterno fuera del templo, fuera del ámbito del templo, o sea, cuando no estaba siendo usado en la forma correcta, en el tiempo correcto, ¿qué es lo que hacían los sacerdotes? Pronunciaban la palabra Adonai, mi Señor. Cuando los sacerdotes hacían la bendición fuera de lo que era el servicio del templo o fuera del predio del templo, del edificio del templo, ellos usaban la palabra Adonai. Además, en el resto del país, mientras recitaban la bendición de los Kohanim levantaban sus manos frente a sus hombros. Miren, acá hay una diferencia. No las levantan por encima de su cabeza, sino que hasta sus hombros. Y en el templo las levantan por encima de su cabeza. Esa es la halajá, la ordenanza con respecto a todos los Kohanim en el templo, excepto el Kohen Gadol, que no las levanta las manos más por encima de la diadema frontal, ya que el nombre de Dios está escrito en la diadema frontal. Entonces vemos cómo ahora el uso del nombre, la reverencia que hay que tener con el uso del nombre. Miren el cuidado que tenían los sacerdotes, en donde fuera del servicio ellos estaban usando un sinónimo, un sustantivo, que representa el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque hay un tiempo y una forma de usarlo. Y miren cómo lo usaban, familia. Acá tenemos cómo se pronunciaba la bendición fuera del templo, en las provincias. Vamos a ver que cuando nosotros leemos en Números capítulo 6, vamos a leer que la bendición es una sola. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el templo, cuando se escuchaba toda esta bendición, el pueblo se postraba, decía amén al finalizar la bendición, se postraba al piso y decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam. Miren la reverencia que se tenía. No solo por el nombre, sino se estaba reconociendo quien bendecía al pueblo era el Eterno. ¿Por qué? Porque en este momento vemos que el sumo sacerdote se encuentra dándole la espalda al lugar santísimo, pero mirando hacia al pueblo. Y los sabios dicen y nos enseñan de que es porque el Eterno usa como sus labios a los sacerdotes para bendecir a sus pueblos y para cantarle a su pueblo. Por eso vamos a ver que los cánticos y el sumo sacerdote están mirando hacia el pueblo, porque se consideraba que el Eterno era quien estaba hablando a través de los sacerdotes para bendecirlos cuando se pronunciaba la bendición de sacerdotal. Y miren, en el templo era una sola bendición. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer sus rostros sobre ti
y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Pero cuando vemos en las provincias, vamos a ver que se va a dividir en tres. Vemos que va a estar dividida en esta forma, en donde primero se pronuncia Adonai te bendiga y te guarde, y todo el pueblo que escuchaba decía amén. Y después decían los sacerdotes, Adonai haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén, decía el pueblo. Y por último los sacerdotes decían, Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y el pueblo decía, amén. Entonces miren la gran diferencia. Mientras en el templo se usaba el nombre, en la provincia o fuera del templo se usaba el acróstico de Adonai, mi Señor. En respecto al nombre, teniendo respeto al nombre, reverencia al nombre inefable, el nombre santo, el Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito es. Entonces, vemos la importancia, familia, y esto nos está enseñando el tratado también, por eso les decía al principio, nos va a enseñar una lección que podemos aplicar a nuestras vidas a la hora de dirigirnos al Eterno. Vamos a ver cómo ahora el pueblo, miren la reverencia que tenía el pueblo a la hora de escuchar la bendición, al escuchar el nombre del Eterno, el pueblo se postraba y hacía esa bendición. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam. Entonces, miren cómo el estudiar el tratado nos va enseñando un poquito cómo nos tenemos que dirigir nosotros al Eterno, con el respeto que nos tenemos que dirigir. Que igual tiene que ser la motivación de mi corazón. Es algo que a mí me impacta muchísimo, familia, más cuando estamos estudiando cuando la liturgia, los protocolos, cómo uno presentarse delante de Dios. Miren ahora en qué tenemos que tener hasta en cuenta estos detalles, familia. Cuando decimos la palabra Selah y hacemos la pronunciación del Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, ¿cuál tiene que ser nuestra reverencia? Es como que nos estuviéramos postrando delante de la presencia del Rey. No decirlo a la ligera y como si, listo, es lo que tengo que decir, lo digo. No, hay que meditar en lo que estoy diciendo. Y esto nos está ayudando a saber cómo meditar en eso y cómo decirlo de la forma correcta. Ahora, familia, quiero aprovechar este tiempito que estamos hablando sobre la bendición y quiero que ahora, ya teniendo un poquito más de contexto sobre la bendición sacerdotal, de cómo se pronunciaba, cómo la pronunciaban en el templo, quiénes la pronunciaban, ¿y qué es lo que hacía el pueblo cuando escuchaba la bendición? Quiero que hagamos un pequeño ejercicio, familia. Quiero que vamos al app del templo, nos vamos a situar en la situación, en el lugar de una persona que está acudiendo al templo, al servicio de la ofrenda Tamid, y ese día el sumo sacerdote estuvo oficiando dentro del lugar santo y al salir va a pronunciar la ofrenda. Va a pronunciar la bendición sacerdotal. Nos vamos a parar en este sector. Recuerden que nos vamos a parar aquí, en esta puerta, detrás de este umbral, hasta donde podía llegar cualquier persona. Es más, nos vamos a colocar en este lugar, en esta pequeña puerta. Recuerden que aquí en esta puerta, que está en la puerta Nicanor, que se encuentra a la derecha de la puerta Nicanor, servía para distintos servicios. Por ejemplo, cuando un leproso era sanado, era declarado sano, se presentaba en esa puerta. Cuando una mujer daba luz y presentaba su ofrenda de purificación, también se presentaba ahí. Entonces vamos a poner en la situación de que estábamos impuros por alguna cuestión ritual y nos presentamos ahora, hemos cumplido con nuestro proceso de purificación y nos presentamos en el templo, familia, para presentar nuestras ofrendas. Pero recuerden que para poder presentar nuestra ofrenda de purificación, necesitamos que primero se presente la ofrenda Tamid por la mañana. Entonces, mientras esperamos, estamos aquí y vemos que todos los sacerdotes enfrente nuestro se están acomodando para la bendición sacerdotal. Y quiero que hagamos este ejercicio, familia. Que miremos hacia el templo, que estemos mirando hacia el edificio del templo. Y que meditemos en lo que acabamos de aprender, familia. De lo que estamos aprendiendo sobre lo que es la bendición sacerdotal. Y quiero aprovechar en este momento que tenemos la bendición de contar con la bendición hecha por un Cohen.
que es mi hermano, mi maestro, mi mentor, Rico. Él es descendiente de Aarón. Y quiero usar la bendición que él hace para que ahora que tenemos noción de lo que es la ofrenda tamid, cómo es el protocolo de la ofrenda tamid, quiero que miremos hacia el velo. Y en esas escaleras nos imaginemos a los sacerdotes extendiendo sus manos para bendecir al pueblo junto con el sumo sacerdote. Y quiero que mientras miramos hacia el lugar y tomamos dimensión de lo que es escuchar la bendición sacerdotal, escuchemos al Cohen pronunciando la bendición. You and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the name of the Lord be upon you forever. Amen. Wow, familia. Imagínense eso en el templo. No solo el Cohen Gadol, sino que todos los sacerdotes pronunciando la misma bendición hacia el pueblo. Y el templo tenía una acústica increíble, familia, en donde dice que la bendición del sumo sacerdote se escuchaba hasta Jericó cuando él pronunciaba el nombre del Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es. Se extendía hasta 40 kilómetros, se podía escuchar la voz del sumo sacerdote pronunciando el nombre inefable del Eterno. Wow, imagínense eso, familia. Hoy podemos tener una dimensión de lo que es familia. Esa parte del servicio, ya sea en la ofrenda Tamid, cuando el sumo sacerdote era parte de la ofrenda, o en el día de Yom Kippur, o en el tiempo de festividad de familia, que el sumo sacerdote hacía esta bendición para el pueblo. Wow, familia, esto es increíble. A mí se me erizan los pelos cuando me imagino y hago como que empiezo a tener noción de lo que era el servicio. Wow, familia. Y eso es lo que me apasiona y me encanta de estudiar el templo. Y espero que ustedes, familia, puedan seguir aprendiendo del templo y que juntos sigamos aprendiendo. Porque lo necesitamos. Porque miren cuánto estamos aprendiendo. Entonces ahora hemos visto cómo el sumo sacerdote, cuando decidía hacer una de las tareas dentro del lugar santo, cuál era el protocolo que tenía que seguir. ¿Cuál era el protocolo que seguían los sacerdotes y el protocolo a la hora de hacer la bendición sacerdotal? Y no solo eso, el protocolo que también tenía que hacer la gente cuando escuchaba el nombre del Eterno y escuchaba la bendición sacerdotal. Algo que tenemos que meditar, algo que aprender y principalmente aprender a tener la reverencia correcta, familia. Porque es algo que lo hacemos para el Eterno. Es algo que como los sabios nos enseñan, la bendición es el Eterno bendiciendo a su pueblo, hablando a su pueblo. Wow, familia, es increíble. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 7 en el párrafo 3, porque no solo el sumo sacerdote podía hacer los oficios que se hacían dentro del lugar santísimo, del lugar santo, sino que también podía hacer
parte del servicio en el área del altar, familia. Así que vamos a volver a la app del templo y vamos a ir a la área del altar. Bien, vamos a ir hasta este lugar, hasta el altar. Recuerden que uno de los pasos que se hacía es que cuando se degollaba el animalito y se despostaba, se despiezaba el animal en este sector, habían 9 sacerdotes que traían las piezas del animal, del corderito, junto con harina, pan y vino, aceite, pan y vino para la libación. Traían todo eso y se dirigían hasta este lugar, hasta unas mesas de mármol que se encontraban en la parte sur oeste de la rampa, en este sector, y ellos colocaban aquí todas las piezas, todo lo que era correspondiente a la ofrenda tamid, las alaban, se retiraban, recuerden que se retiraban e iban hacia el Lizcaj Hagasit, a la cámara de la piedra labrada, y hacían las bendiciones, las oraciones para que el Eterno aceptara esta ofrenda. Y aquí en el párrafo 3 del Tratado Tamid, capítulo 7, nos menciona que cuando el sumo sacerdote quería ofrecer el sacrificio, subía a la rampa subía a la rampa teniendo al prefecto, sería como el vicepresidente, o podríamos decir el segundo al mando, a su derecha. ¿Quién es este prefecto? Se me fue el nombre, el Sagán. El Sagán es el Sagán, el sumo sacerdote, y después está el Sagán, que es el segundo al mando. Y lo acompañaba, en este caso, era acompañado por el Sagán. Recuerden que anteriormente habíamos visto que el Sagán se paraba en la parte más alta del altar y él tenía dos banderillas blancas, que cuando se hacía la libación, el Sagán levantaba estas banderillas para que los levitas comenzaran a cantar. Recuerden, eso lo vimos un par de capítulos atrás, familia. Entonces, aquí era acompañado por el Sagán y se posicionaban en lo más alto de la rampa, o sea, en este lugar, aquí. Recuerden que la rampa, en el altar habían 3 fuegos. El del fondo, el más pequeño, es el que siempre estaba prendido. El que está a nuestra izquierda, que es un poco más grande que el último que vimos allá al fondo, es para el incienso. Y este, que es el más grande, es en el cual se colocaban las piezas de los animales para la ofrenda en el altar, bien, que eran quemadas. Entonces dice que subían hasta este lugar el sumo sacerdote con el prefecto, que es el Saigán, que es el vicepresidente, podríamos decirlo, se conocía también. Cuando llegaban a la mitad de la rampa, cogían el prefecto su mano y lo conducía arriba, o sea, esto no estaba hablando como que el sumo sacerdote ya era una persona bastante entrada en años. El primer sacerdote le alargaba la cabeza y la pata posterior. Él colocaba sus manos sobre ella y eran arrojadas al fuego. O sea, recuerden que había un orden, y eso lo vimos en los capítulos anteriores, de cómo iban presentadas las piezas del animal. Entonces el primer sacerdote era el que traía la cabeza y la pata trasera derecha, en donde las presentaban delante del sumo sacerdote. Porque recuerden, el sumo sacerdote ya aquí nos está dando a entender que es una persona ya que no puede arrojar por sí solo las piezas al fuego. Recuerden que esto ardía muchísimo, hacía mucho calor, era un fuego intenso porque tenía que consumir hasta los huesos de las ofrendas. Entonces, el sumo sacerdote dice que cuando este sacerdote venía con las piezas, él imponía las manos, que no representa transferencia, sino que representa que él, como que se va a presentar el nombre de él, que él es el que está presentando esta ofrenda, porque él ha decidido hacer esta parte del servicio. Entonces el sumo sacerdote coloca sobre las piezas del animal sus manos, las impone, en señal de que es él quien las va a presentar. El nombre de él es presentada. Entonces, una vez que él hace eso, el sacerdote las toma y las arroja hacia ese fuego, ¿bien? Y así va a ir haciendo con cada una de las partes. Perdón. El segundo le alargaba al primero las 2 patas delanteras.
Le entregaba al sumo sacerdote, que ponía sobre ella sus manos y la arrojaba. Así el mismo procedimiento en cada una de las partes que eran quemadas en ese fuego. El segundo se separaba y se iba. De ese modo, le daban el resto de las porciones sacrificiales. El sumo sacerdote imponía sobre ellas sus manos y las arrojaba al fuego del altar. Cuando quería, él imponía las manos y otros arrojaban las porciones sacrificadas al fuego. Cuando llegaba el momento de dar la vuelta, en tanto al altar, ¿por dónde comenzaba? Por el ángulo sur-oriental. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que ahora había todo un protocolo para poder dirigirse a hacer la libación. Y dice que se le daba la vuelta al altar desde el lado suroriental. O sea, ven que ahí hay como una pequeña sobresaliente en el altar. Los sacerdotes caminaban por este lugar sin darle la espalda al lugar santo. Entonces ellos daban la vuelta desde este lugar y llegaban hacia este otro sector. Y llegaban hasta este sector, que era en donde, podemos decir que era como un cuernito que había en el altar, con un orificio en donde se hacía la libación. Entonces se les daba también el privilegio, el sumo sacerdote, si él quería, hacer la libación. Entonces daba la vuelta por podemos decir, por esa plataforma, desde este sector, daba toda la vuelta sin darle la espalda al lugar santo y hacía la libación en este lugar. Cuando llegaba el momento de dar la vuelta en torno al altar, por donde comenzaba, por el ángulo suroriental, luego por el nororiental, después por el noroccidental y el occidental meridional. Le daban el vino para la libación, mientras que el prefecto, el segán, estaba en pie en el ángulo y era en el ángulo opuesto, o sea que mientras aquí hacía el sumo sacerdote lo que era la libación, el sagán estaba en aquella esquina, en el punto más alto del altar, con las banderillas. Dice que le daban el vino para que hiciera la libación, mientras que el prefecto, el sagán, estaba en pie en el ángulo, teniendo 2 toallas en la mano o 2 banderillas. 2 sacerdotes estaban de pie sobre la mesa del cebo. O sea que, a una vez que estaban en esta parte del servicio, recuerden que detrás de esas 2, vamos a bajar a estas 2 mesitas. En este lugar se posicionaban 2 sacerdotes con las trompetas de plata. Y yo les recomiendo, familia, que vean el estudio que hicimos sobre el sonar de trompetas, que habla sobre todas las trompetas que sonaban durante el servicio del templo, no solo en el tiempo de Rosh Hashanah o de Yom Teruah, sino que también en el servicio diario sonaban las trompetas. Y ahí lo especificamos más y hablamos un poquito más a detalle. Se los voy a dejar en la descripción del video como un video recomendado, un estudio recomendado para complementar esta parte del servicio. Bien, dice que se paraban aquí en las mesas 2 sacerdotes con las trompetas de plata en sus manos. También tocaban primero con un tono sostenido, luego clamorosamente y después de nuevo con un tono sostenido. O sea, hacían un tono largo, después hacían el tono que era de 9 sonidos, que es el tequiá, y después hacían un tono más sostenido, más largo. O sea, miren que habían tipos de sonidos que tenían que hacer, y esto era una señal de que ya se había hecho la libación. Venía luego, después dice que mientras ellos sonaban la trompeta, el segán levantaba las banderillas y ellos se acercaban hasta el lugar donde se encontraba Ben Arsa. Ben Arsa era el levita encargado del coro. Entonces ellos sonaban las trompetas, se dirigían hasta este sector y se paraban aquí. El Ben Arsa se encontraba situado, miren, en estas escalinatas que vemos aquí, justamente recuerden, este lugar aquí es el atrio de Israel, donde se encontraban los príncipes, el mamad, los hombres de pie. En estas escaleras se situaban los levitas para el canto, los cantantes y los músicos. Este lugar se llamaba el Duján. Y aquí estaba el Ben Arsa, el encargado del coro.
del encargado de la música. Y en este sector, aquí cruzando esta murallita, está el sector del Azara, el sector de los sacerdotes. Entonces estos sacerdotes se paraban aquí, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Ben Arsa, del levita encargado del coro, para sonar las trompetas. ¿Por qué? Porque mientras el canto se hacía, sonaban las trompetas. Y miren, vamos a profundizar también un poquito sobre esto, porque es bien interesante. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Cuando se encorvaba para hacer la libación, movía el prefecto ritualmente las toallas. Ben Arsa batía el címbalo, dándole la señal a los levitas para que comenzaran a cantar. Cuando llegaban a una pausa, tocaban las trompetas con tono sostenido. Miren, por más que los levitas eran los encargados de los instrumentos, ellos no tocaban las trompetas de plata. ¿Por qué? Porque eso era reservado para Aarón y sus hijos, para los sacerdotes. O sea, y por eso es que se posicionaban al lado del Ben Arsa. Cuando llegaban a una pausa, tocaban las trompetas con un sonido sostenido. Y el pueblo, miren ahora lo que hacía el pueblo mientras los sacerdotes estaban cantando. Ellos hacían una pausa y el pueblo dice que se postraba al sonido de la trompeta. Y el pueblo se postraba. En todas las pausas había un toque de trompeta de tono sostenido. Y en ese tono sostenido las personas se postraban. Este era el orden litúrgico del servicio cotidiano en la liturgia de la casa de nuestro Dios. Sea su voluntad que sea reconstruido rápidamente en nuestros días. Amén, familia. Entonces miren cómo era el procedimiento. ¿Cómo era ahora, una vez que se presentaba la ofrenda? ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Ahora ellos sonaban la trompeta acompañando al coro de los levitas y ellos hacían cánticos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estos cánticos? ¿Qué es lo que cantaban los levitas? ¿Y en qué momento el pueblo se postraba al sonar las trompetas? Porque nos está mencionando de pausas. Entonces, vamos a ver lo siguiente, familia. Quiero compartirles esto también, que se encuentra en el libro de Mishmarot and Mamadot, los cánticos de los levitas. Ellos que cantaban salmos. Había ciertos salmos que ellos cantaban. Y vamos a ver que estos salmos tienen una particularidad. Se encuentran divididos en 3 partes. En la primera parte del salmo, ellos recitaban, los levitas cantaban el salmo, los sacerdotes tocaban un tequía, un sonido sostenido, y el pueblo hacía una postración. Y en esa postración, vamos a ver que en los salmos, en la Biblia, dicen al lado o al finalizar cada parte, dice Selah. Y es la frase Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. La misma que se decía cuando se escuchaba el nombre del Eterno en la oración o en la bendición sacerdotal. Entonces, miren, estos salmos que van a cantar los vamos a ver en la Biblia, los podemos corroborar en la Biblia, que están divididos en 3. Entonces, en cada parte, cada vez que los levitas cantaban una parte, los sacerdotes tocaban la trompeta y el pueblo se postraba. Y así lo hacía con cada una de las partes. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estos salmos que cantaban y qué es lo que hacían? Principalmente el mamad, los hombres de pie, los hombres que estaban siendo testigos, que representaban a toda la nación cuando se presentaban las ofrendas en el templo. Miren, este cuadrito también se encuentra en el recurso de nuestro hermano Edgar Ramos, que lo tradujo nuestro hermano Edgar Ramos, que trabajó también con Joseph Good, el maestro de nuestro More Rico, en el recurso Mishmarot y Mamadot. Vamos a ver que por cada día se pronuncia un salmo. Tenemos el día 1, que empieza con el día domingo, y termina en el día 7, que es el día sábado. Entonces, el día 1, el día domingo, se recitaba al finalizar el servicio Tamid. Esto ya está finalizando ya la ofrenda de la mañana. Se pronunciaba el Salmo 24. Y después del Salmo 24, la lectura que hacía o lo que pronunciaba el mamad era un recordatorio de Génesis, capítulo 1, del párrafo 1 al párrafo 8. En el día 2, el día lunes, se recitaba el Salmo 48.
Y se pronunciaba también Génesis del versículo 9 al 13. Y ese día era también un día en que el mamad ayunaba y oraba por los viajeros en el mar. Por eso es que ellos eran intercesores, ellos estaban intercediendo por el pueblo. Y ellos hacían estas oraciones y tomaban este tiempo de ayuno por aquellos que estaban viajando y trabajando en el mar. El día 3, decía el día martes, ellos pronunciaban el Salmo 82. Y vamos a ver que justamente todos estos salmos están divididos en 3. Y en cada división está marcado por una pausa, un selah, que significa pausa. Y en esa pausa ahora sabemos que el pueblo primero, que los sacerdotes hacían sonar las trompetas y el pueblo se postraba y decía Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ahora es algo que tenemos que meditar cada vez que hacemos una pausa cuando leemos un salmo. ¿Cómo pronunciamos ese Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed? Miren la reverencia que había. Y ese día número 3, el día martes, se pronunciaba también Génesis, se hacía memoria de Génesis capítulo 1, del versículo 14 al 19, y se ayunaba y se oraba por los viajeros en la tierra. El día 4, que es el día miércoles, se recitaba el Salmo 94 y también se hacía memoria de Génesis capítulo 1 del párrafo 20 al 23. Y miren qué interesante familia. En el templo, todas las semanas, todos los días miércoles, se ayunaba y se oraba por los jóvenes. Y creo que es algo que en este tiempo deberíamos hacer, familia. Tomarnos un tiempo y orar por los jóvenes, para que el Eterno sea trayéndolos a su presencia. Hoy los jóvenes quieren aprender. Ahora el desafío es que tú y yo podamos ser lámpara para esos jóvenes y orar por ellos, para que el Eterno los guarde y no caigan en las tentaciones del mundo. Miren lo que hacían el mamad, esos hombres de pie, ayunaban y oraban por la juventud de Israel. El día jueves, ¿qué es lo que hacían el día jueves? Ellos, los levitas cantaban el Salmo 81 y los mamad hacían memoria de Génesis 1 del 24 al 31. Y ayunaban y oraban por todas las mujeres embarazadas de Israel. El día viernes, el día sexto, se cantaba en el templo el Salmo 93 y se recitaba Génesis también del versículo 1 al 3. ¿En memoria de qué? Del día de reposo, de Shabbat. Y en Shabbat, ¿qué sucedía? Los sacerdotes, los levitas cantaban el Salmo 92 y justamente en ese día, al finalizar el servicio de la ofrenda Tamid, había el cambio de guardias de lo que eran los órdenes sacerdotales y el orden de los levitas. Entonces, ese día, el día sábado, y hay un estudio que se los recomiendo, también se los voy a dejar en la cajita de descripciones, es el día de reposo, el día de Shabbat en el templo. Podemos decir que es un plus para este estudio, para también saber qué es lo que sucedía dentro del día de reposo. Después de presentar la ofrenda Tamid, existía este cambio de guardias, en donde también estaba incluido el cambio de los panes de la presencia, se cambiaban los guardias, los sacerdotes hacían una bendición adicional por sus hermanos que entraban, y sucedía esto. Y también dice que se hacía la porción del Haseinu, que está dividida en 6 partes, y también se hacía la canción del mar y la canción del pozo, ambas canciones divididas en 3 partes. ¿Qué se hacía memoria? Del cántico de Moisés en el día de reposo, justamente con el cambio de la guardia. Y todo esto estaba sucediendo aquí en este sector. Mientras los levitas cantaban, los sacerdotes tocaban las trompetas, el mamad que estaba aquí se postraba y después recitaba los versículos de Génesis y ayunaban y oraban, continuaban orando por distintos motivos, por los viajeros en el mar, por los viajeros en la tierra, por la juventud, por las mujeres embarazadas que daban a luz. Esa era la función del mamad. Por eso es que los varones que estaban ahí en ese sector eran hombres justos, conocedores de la ley y que eran hombres piadosos, porque ellos eran los que intercedían por el pueblo.
Wow, familia, miren todo lo que hemos podido aprender, todo lo que hemos podido conocer sobre este servicio de la ofrenda Tamid. A mí esto me fascina y hoy tengo más dimensión, que no es solamente presentar un corderito en el altar. Miren todo lo que hemos podido aprender. Miren todo lo que hemos podido también aprender y poder aplicar ahora en nuestras vidas diarias. Y poder hacerlo de la forma correcta, de la manera correcta y principalmente con la motivación correcta del corazón. Y eso es bastante interesante y por eso los animo a que sigamos estudiando los tratados que tienen que ver de la Mishnah con el servicio del templo. También ya hemos cubierto el tratado Yomá. Les voy a dejar también el enlace aquí abajo en la caja de descripciones para que vean ese estudio de cómo era el día de Yom Kippur, desde que arrancaba el día hasta que terminaba. Y vemos que esto también nos va a dar ahora un poquito más de luz en cuanto a lo meticuloso que era este servicio. Y todo lo que tenían que hacer los sacerdotes y la cantidad de sacerdotes involucrados y el orden perfecto. Esto nos enseña que el Eterno, como dicen las Escrituras, es un Dios de orden. Y es lo que Pablo le enseñaba también a los corintios, de que hay que actuar de forma dentro de las congregaciones. Pablo le enseñaba todo este protocolo. Y miren lo interesante de ahora aprender este protocolo, porque lo podemos aplicar en nuestras comunidades y hacer todo de forma correcta, en un orden y que agrada al Eterno. Y podemos ahora conocer qué es lo que le agrada al Eterno. Así que ha sido un gusto, familia, poder compartir este tiempo que hemos estado estudiando el Tratado Tamid. Vamos a continuar, es muy probable, si el Eterno nos permite. Vamos a comenzar con el estudio del Tratado Midot. Es uno de los tratados más importantes que tenemos que estudiar porque nos va a describir al pormenor, así en detalle, la construcción del templo. Cada rinconcito, cada puerta, las dimensiones, todo eso. Y eso lo debemos estudiar, familia, porque en Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12, nos menciona que si realmente hay un verdadero arrepentimiento en nosotros, debemos estudiar el templo, su diseño, sus leyes, sus entradas, sus salidas y su protocolo. Entonces vamos a tomar esos versos de Ezequiel capítulo 43 como nuestro pilar, como nuestra base, nuestro fundamento para estudiar el tratado Midot. Así que familia, ha sido un gusto compartir este tiempo. Gracias por acompañarnos. Espero haber podido transmitirles lo que era el servicio del templo, que podamos tener una dimensión de lo meticuloso y perfecto que era este servicio. Y principalmente, invitarte a que te suscribas a Tesoros del Templo, en donde vas a poder aprender más del templo. Hay 3 cursos realizados por nuestro hermano Rico Cortés, el 101, 102, 103, que nos va a ayudar a profundizar aún más sobre el servicio del templo. Y también que seas parte del discipulado de los del camino. Te invito a que te suscribas y que juntos podamos aprender sobre el templo. Y familia, ha sido un gusto. Nos vemos, si el Eterno nos permite, en el próximo estudio sobre el Tratado Midot. Shalom familia, nos vemos.